el reto del supermercado, uno de los más esperados. ¿Por qué? Por todo el morbo que genera esta dinámica de este medio tradicional en Panamá, que no goza de la aceptación del pueblo panameño por su parcialidad a la hora de dar las noticias. Sin embargo, esta vez se junta el hambre con las ganas de comer, ¿verdad? Uno tratando de alcanzar rating y otro también tratando de promover su campaña política. El vicepresidente de la República estuvo con Castalia Pascual en el reto mercado, una iniciativa que es innecesaria a mi parecer, y el pueblo panameño lo ve como eso, como morbo, como burla, como mofa. Pero hoy hay un ingrediente interesante, porque estamos hablando del actual vicepresidente, el que es gobierno, que con $10 va a ver cómo hace para comprar un almuerzo para los panameños. Muchos panameños no tienen ni siquiera $10 para el día. $10 es mucho dinero para muchos panameños en este país diario. Y familias que tienen más de cuatro individuos, ¿verdad? En la familia, con $10 no les alcanza. Esa es la realidad de muchos panameños hoy en día. Y bueno, por esa razón está bastante alejado de la realidad de miles y miles de panameños que ni siquiera tienen $10 diarios para comer. Pero bueno, son $10 para un almuerzo, lo que es mucha plata para mucha gente. Y quedó claro, ¿no? Vamos a ver ahora cómo le va al vicepresidente con $10. Escuchemos. A ver. Ahora el mouse se congració. Aquí, ahora sí, vamos. Dale play. Escuchemos esto. Vamos a ver si no me lo sabotean. El reto mercado ha traído a los candidatos a la presidencia de la República a vivir la realidad de miles de panameños, comprar comida más barata. El reto en esta oportunidad será para José Gabriel Carrizo, candidato presidencial y actual vicepresidente de la República. Canasta básica mensual $300, 4 personas, diario $10. Hay gente que no tiene ese monto, Castalia. Ya yo lo dije. ¿Logrará superar el reto? No se lo pierda. Vamos a ver. En este reto mercado nos acompaña en esta oportunidad José Gabriel Carrizo, candidato presidencial por el PRD y actual vicepresidente de la República. Actual gobierno. Castalia. Uno de los responsables que la canasta básica esté así como está. Y venir a acompañarnos a hacer este mercado. ¿Qué se come habitualmente en la casa de José Gabriel Carrizo? Si hay algo de dieta, en la sopa. ¿Cuántos miembros son en su familia? 5. Julieta, José Gabrielito, Danielita y mi esposa. ¿Cuál va a ser su menú entonces? Estaba pensando sopa de jarrete o sopa de costilla. Le agregamos un poquito de arroz. $10 que le voy a entregar. Aquí está. Usted lo va a pagar. Porque no es que lo pague él, es verdad. Eso no. A ver, sopa porque es lo que más rinde también. Sacar ahí cuenta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, $10. $10 para hacer una sopa. ¿De qué me dijo? O de jarrete o de costilla, vamos a ver. De jarrete o costilla, dependiendo. ¿Y qué lleva esta sopa? Todo es, vamos a ver si encontramos ñame baboso, yuca. Ajá. Ñame baboso. Me encanta el zapallo. Me encanta el zapallo. Zapallo por ahí. Barato el zapallo. El ñame no. El zapallo. Una buena el culantro sopa. no lo compro, no lo voy a comprar porque el culantro me lo manda mi mamá de la casa. Y lo tiene en el patio. Cosecha en el patio. Y oloroso. Vamos a empezar este reto mercado. Estamos llegando al área de carne. Usted va a comer costilla o jarrete. Costilla. ¿Cuántas libras quiere? Bueno, puede verificar los precios. 2.25. 1,5, pues. Libra y media. Sí. ¿Cómo no? ¿Cuánto es en total? 375. 375. Lo paga sin problema. Ya compramos lo más caro. Lo paga sin problema, no llora ni nada, claro. Es el gobierno, ¿no? Entramos ya a la parte de las verduras y los vegetales. Generalmente, la mayor parte del presupuesto se va en esta sección. Mire esta belleza. Zapallo. ¿Cuánto Está hablando de lo que tiene ahí en mercado. va a llevar de zapallo? Imagínate, 1.50. Vamos con este, pues. Él lo ve barato. Va a hacer sopa. ¿Qué le va a agregar a la sopa? Echarle ñame. Ñame baboso. ¿Cuánto vale la libra? Ese también está en 2 balboas y 1.50 diamantes. ¡Oh! Está caro el ñame. Dame diamante, pues. Pero no me dejes una libra. ¿Cuánto varía? Media libra. Ya lleva el zapallo. ¿Y tienes otoe? Otros tenemos también. Otoe es delicia.
Media Mira la libra. yuca, mira la yuca. ¿Y la yuca cuánto está? A 50 la libra. 50 centavos toda la libra. Y eso está también en muchos supermercados actualmente. La yuca bajó de precio un poco. Dame ¿Cuánto yuca, pidió de ñame, José Gabriel? media libra. ¿Cuánto es esa media libra? 75 sería. 75 Media libra de ñame, 75 centavos. Uf, está caro el ñame. centavos, media libra. Dame la yuca o media libra. Yuca porque está barata también. O media. A ver, Zapallo, 1.50 el zapallo. Bueno, buen zapallo ahí, ¿eh? ahí se pasó un poquito, bro. Vamos a ver. Ahí está la ñapa. ¿Cuánto es? 25. ¿Cuánto está la libra? 25 centavos, que es duro. De yuca. Un cuara de yuca nada más. Están unos 50. Media libra, pues. ¿Qué se viene ahí? Sí, correcto, amigo. ¿A cuánto? ¿De cuánto está la libra? Algo a 50. Yo vamos a buscar el arroz. Vamos a ver cuánto me alcanza el arroz. Gracias. Bueno, Gracias a ti, papá. llegamos al área del arroz. ¿No tienes menos de 5 libras? De 2 libras, que está ahí, el pelín. 2 libras de arroz. ¿Cuánto es? $1.80. ¡Oh! Especial, el arroz especial Pelín. Esa gente de Pelín, un saludo para esos allá en Veraguas, ¿verdad? En Pelín. Ya no quieren mandar el arroz de 2 libras. Explíquenle al pueblo panameño por qué el arroz de primera. Porque ahora solo existe en los mercados el especial. ¿Qué pasó con el arroz Pelín de primera, el de la etiqueta azul? Que costaba $2 y ahora no existe en los mercados. ¿O es que ya ese arroz no se produce? ¿Qué es lo que pasó, gente de Pelín? ¿Verdad? Háblenle al pueblo, expliquen cuál es el negocio, socio. ¿Por qué quieren vender solamente el arroz especial? Y entonces el gobierno, ¿por qué permite eso? Antes el arroz Pelín y el arroz Premier, que son de la misma gente, ¿verdad? Los mismos productores allá en Veraguas, ¿verdad? ¿Qué pasó? La gente de Veraguas, los productores que tienen hectáreas y hectáreas de arroz, productor. ¿Qué pasó? Explíquenle al pueblo por qué el arroz Pelín etiqueta azul y por qué el arroz Premier ya no existe. Ahora solo venden el oro y solo Pelín especial. Solo en los mercados hay arroz especial de $3 para arriba. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Por qué no habla de eso, Gaby? ¿Dónde está el gobierno que ayuda al pueblo panameño en ese sentido? ¿Ah? Porque a lo mejor ellos tendrán su explicación allá en la empresa de Pelín, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Que expliquen, que expliquen. Que explique el gobierno. Eso no lo va a decir. Va a comprar arroz especial Pelín de 2 libras, 1.80. Carísimo. Carísimo. Inalcanzable para muchos panameños. 2 libras de arroz. Arroz blanco aparte. Eso no se le echa a la sopa. Se le echa No, a la esa sopa parte, cuando cuando está lista. está lista. Carísimo. Mira, postre. ¿Qué postre va a comprar? ¿No le va a alcanzar? Los malos blancos, ¿eso cuánto cuestan allá? Los chiquitos estos. Unos Y 50. no venden separado. No me lo dejan a 95 centavos. Si compraste el dólar, se lo vendo. Dale, pues, dame ¿Qué? un regalo. Préstame un regalo. Le vendo los dos. ¿Qué perrón, Gaby? ¿Cómo que préstame un real? Saca tu plata de tu cartera, Gaby. ¿Cómo que préstame un real? ¿Qué pasó, Gaby? Préstame un real. El pueblo panameño, préstanos a nosotros. El pueblo panameño tiene hambre. Gaby Carrizo. Mira cómo lo mira Castaldi ahí. ¿Cómo lo mira Castaldi? Que préstame un real. Gaby, usted que es el vicepresidente de Panamá pidiéndome un real. ¿En serio, Gaby? Pidiéndole un real. No tienes plata, perrón. Horrible. Préstame un real, mamá. Un real. Y Gracias, mamá. Para completar el antojo. ni siquiera se lo pidió a Castalia, se lo pidió a una Panamá. O sea, encima de que está todo más caro, todavía nos pides más plata, Gaby, al pueblo, porque esa mujer es pueblo. Es como que vengas y me pidas un real a mí, yo no tengo. Págamelo tú a mí. Dios mío, estoy sufrido. ¡Qué vergüenza! Ese yo no lo como todos los días. ¡Qué vergüenza! Eso no estaba dentro del menú. No. Las costillas, que fue lo más caro, por cierto. El zapallo, Nacional. media libra de ñame, No, yuca, Otoe. carísimo. 2 pedacitos de todo. Y mira, esta sopa nada más rinde para un día, para un mediodía. 4 personas ahí bien peleados porque son 2 libritas de arroz. Y si son de los pelados que están en adolescencia, que como hartan, ¿ah? No sé yo,
Con los pedacitos todos no. No. Aquí sale todo es. Y 2 libras de arroz. Eso y es. el antojito, Mira el manjarcito ese. blanco de baja Antón. blanco de Antón. ¿No Sí, se me sí, sí, equivoca? de Antón. Dije, vamos gente antoneña, vamos la gente de Coclé, vamos la gente de Coclé, que tienen buena producción de cosas buenas allá, pero están olvidados y abandonados por este gobierno. No, por acá, Había que decirlo. $10 con 5 centavos. $10 con 5 centavos. Eso significa que no pasó el reto porque le prestaron plata. Como siempre, no pasas ningún reto, ningún debate ni nada. Como siempre, Gaby, la matemática mal, te pasaste. Para Ay, completarlo. Dios mío, un real. Pero, Por el- pero, Si un real te digo yo a ti que no lo pagaste. postre. por el postre. Bueno, pero vale la pena. Usted va con un presupuesto, usted tiene que escoger entre alita de pollo y muslo encuentro. A mí me gusta la alita, pero es más barato el muslo encuentro. El muslo encuentro. Carne ¿Por qué, verdad? ¿Por qué la ala es más cara que el muslo encuentro? para guisar o jarrete. Carne para guisar. Y es más cara la carne para guisar. Si lo pongo a escoger entre chuleta ahumada y puerco liso, No como, o sea, como poco puerco, pero ¿cuál crees que Yo tendría un comentario sobre lo que acabas de decir, pero no. está más accesible? el puerco liso. El puerco liso. La chuleta ahumada que ya es un lujo para mucha gente. ¿Qué cosas puntuales Es aplicarían? un lujo para la gran mayoría de los panameños, no para ustedes dos, pero ustedes no, Castalia, para ti no es un lujo. Bien dicho. De llegar a la presidencia de la República para garantizar, abaratar el costo de vida de los panameños y hacer más accesible el precio de la comida. Apoyo irrestricto al productor nacional. La política agroalimentaria que se ha implementado en esta administración la vamos a seguir fortaleciendo. ¡Ay, no! Más de lo mismo. Seguimos mal, entonces hay que hacer cambios. Creemos en el sector productivo. No. Eso evita también la migración del interior hacia Panamá. Ah. Vamos a seguir haciendo las agrodistribuidoras. En la comarca tenemos 9 agrodistribuidoras. A nivel nacional también hemos inaugurado y fortaleceremos el Lima para que la comida vaya directa de el productor hacia Uy, la mesa. eso sí suena, eso sí sonó bien político. El reto mercado con José Gabriel. Ahí está Gaby Carrizo y mi reacción, pero tú tienes que opinar también para ver qué tú opinas. La verdad, me gustó, la pasé bien, me divertí mucho. Hay que reírse hasta en los momentos más difíciles. You know, bra.